En este video vamos a hablar de la programación neurolingüística, PNL. ¿En qué consiste? No vamos a hablar tanto de eso, sino vamos a explicar o a hacer unas demostraciones prácticas de unos ejercicios. En el cerebro queda grabada toda la información. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, lo que vivimos en el vientre materno y conflictos de toda la vida. Pudo haber habido shocks emocionales o comúnmente llamados traumas, que quedan permanente grabados en el cerebro haciendo una especie de programación. Y aquí vamos a ver en estos ejercicios cómo podemos cambiar esa vivencia. De eso se trata este video. Cuando sufrimos un shock, un trauma, un bioshock emocional, en el cerebro se va a formar una red neuronal de tal manera que cada vez que volvamos a experimentar una situación por lo que estamos viendo, oyendo, oliendo, volviendo a pensar o a soñar en ese evento traumático, ese asalto, esa violación, esa separación, ese abandono, cualquier conflicto, se va a volver a reactivar esa red neuronal de tal manera que el cuerpo va a volver a sacar esa emoción y esa emoción va a volver a dañar al cuerpo o va a continuar ahí en el inconsciente dañando ya sea física o emocionalmente a la persona. Por eso la programación neurolingüística lo que hace es cambiar la información, así como el psicodrama tipo de Alejandro Jodorowsky puede cambiar esa información. La programación neurolingüística también lo puede hacer, de tal forma que se llama neuroplasticidad a la capacidad del cerebro de volver a formar una red neuronal. Voy a poner un ejemplo. De niños nuestra mamá nos dijo que esta era la mano izquierda y se nos grabó que esta era la mano izquierda, y después dice, ay, perdón, me equivoqué, es la mano derecha. Ya el niño ya grabó que la equivocación entre ser diestro o zurdo, o más bien de que esta es la mano derecha y esta es la izquierda. Luego entonces tiene que haber un nuevo aprendizaje, que cuando tomamos conciencia podemos modificar ese programa cerebral y corregir esa información. O sea, el cerebro puede desaprender y volver a aprender y volver a crear una nueva red neuronal. Así funciona muchas terapias, incluyendo esta, la programación neurolingüística. La PNL se origina en los años 70 con dos jóvenes llamados John Grinder y Richard Bandler. Ellos empiezan a hacer unas experimentaciones y empiezan a desarrollar este tipo de terapéutica. Programación se refiere a los programas mentales, se refiere al pensamiento y comportamiento. Esa es la parte de programación neurolingüística. Neuro simboliza, viene de la palabra neurón, que viene de neuronas, o sea, de los procesos neurológicos. Cada persona, al tener una actividad o un conflicto en este caso, va a tener una interpretación. Cada persona puede interpretar un hecho completamente diferente. Y lingüística tiene que ver con el lenguaje basado en la palabra, lo cual va a haber una organización mental de nuestras estrategias operativas. Entonces tiene que ver una programación cerebral en las neuronas y el lenguaje. Para realizar una terapéutica con programación neurolingüística, pues podemos hacer varios ejercicios de tal manera que el paciente pueda cambiar una información. Vamos a ver ejemplos de la línea del tiempo donde se puede
cambiar, tomar conciencia de qué momento fue el conflicto y cambiar la información del shock, trauma, bioshock que hubo. Vamos a ver esos ejercicios, son muy interesantes, son ejemplos prácticos, existen infinidad de ejemplos prácticos, inclusive se puede actuar o aplicar no solamente para la cuestión médica, sino también para modificar actitudes para un empleado, para una empresa, para cambiar ciertas informaciones, ciertos comportamientos en nuestro organismo, pero médicamente para quitar el conflicto, la emoción que nos está enfermando. Vamos a ver estos videos. Existen varios ejercicios de programación neurolingüística. Vamos a hacer algunos como representativos, vamos a hacer ejercicios experimentales para que se den cuenta cómo funciona la programación neurolingüística. Vamos a suponer que ella tuvo un evento conflictivo, un asalto, por ejemplo, y ella no sabe cuándo fue ese asalto, no lo ubica, si fue en el año 2000, en qué mes, o en 1990. Entonces vamos a trazar una línea del tiempo, una línea imaginaria donde el futuro está para allá y el pasado está para acá. Aquí estamos en el 2020, de tal manera que ella no recuerda cuándo fue su conflicto, el asalto, o la pérdida, o el abandono, o la muerte de un ser querido, etc. Entonces le pedimos al paciente que cierre los ojos. Y entonces vamos a dirigirnos hacia el pasado, porque en el cerebro está grabado la información en qué momento fue. Entonces le pedimos al paciente que se empiece a mover hacia atrás lentamente, y cuando ella sienta que fue el evento traumático, ¿ahí en qué año estamos? 1995. 1995. Ahí sientes que ahí fue el conflicto, ¿sí? Entonces el paciente puede empezar a sentir las mismas emociones que vivió cuando fue el asalto. Entonces le pedimos que se haga para atrás, por ejemplo, hasta 1990. Ahí no debe de sentir ninguna ansiedad, porque ahí no existía en su mente el conflicto. En este ejemplo, el asalto. Ahí sientes la emoción del asalto. No. Entonces caminamos hasta el momento del asalto, y el paciente en su mente ahí se siente ok. Entonces vamos a disociarnos de la línea del tiempo. Vamos a pedirle que se haga hacia la derecha, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un anclaje de tal manera que vamos a cambiar la información. Vamos a suponer que fue un asalto en tal calle, o en tal ciudad, o en tales circunstancias. Entonces vamos a poner un evento positivo, un recuerdo positivo, un momento feliz en tu vida, cuando te recibiste, cuando obtuviste un premio, un viaje, etc. ¿Ya tienes esa imagen? Ya está implantada esa imagen fuera de la línea del tiempo. Ahora vamos a meternos a la línea del tiempo y vamos a implantar esa imagen en el mismo momento del tiempo donde fue, en este caso, el ejemplo del asalto. ¿Ya está implantada? Ok, ahora vamos a caminar hacia el pasado. Vamos a caminar hacia el pasado, unos 5 años. Nos podemos ir hasta la infancia, etcétera. Podemos irnos hasta el vientre materno. Ok, ahí no había existido ningún conflicto. Ahora vamos a caminar pasando por el momento donde hubo el conflicto, pero ahora está implantado la visión positiva. ¿Hubo emoción positiva o hubo emoción negativa? Positiva. Positiva, o sea, hicimos un cambio en la línea del tiempo para que esa información negativa hubiera un anclaje de una nueva información positiva y desapareciera
Eso. Ahora, hay muchos anclajes. Por ejemplo, en el momento que hubo, vamos para atrás, en el momento que hubo el conflicto, podemos tomar el hombro o podemos pedirle que levante el brazo, etcétera, asociado a esa emoción positiva, de ese recuerdo positivo, para que cuando alguien la toque aquí o levante el brazo, o cuando alguien le toque la cabeza o cuando ella se toque la cara, en su inconsciente quede grabado ese recuerdo feliz y se borre el conflicto que hubo en el pasado. Este es un ejercicio de programación neurolingüística de la línea del tiempo. Vamos a ver otro ejercicio. Otro ejercicio que está grabado en el inconsciente como una especie de película. Vamos a cortar, vamos a editar su vida como si fuera una película. Ahora para acá está el pasado, por ejemplo, y para acá está el futuro, y para acá está el presente. Entonces vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos. Vamos a volver a imaginar que tuvo un asalto en el año 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces acá es cuando nació, y empezamos a mover como si estuviera viendo una película, y ella nos va a decir en qué momento siente que fue el conflicto. Ahí. Aquí. Entonces detenemos aquí. Aquí está la escena del asalto. Ella lo está visualizando. Entonces, como si fuera una película, vamos a pedirle que tome unas tijeras y corte la cinta cuando empiece el asalto, y que corte cuando termine el asalto. Entonces toma las tijeras y corte el asalto, o sea, corta un pedazo de la escena. Ahora vamos a pedirle a la paciente que tome los dos extremos de la cinta, ¿sí? Los una y los pegue con una cinta pegamento, resistol, cola loca, etcétera, ¿no? Entonces ya quitamos la cinta donde estuvo esa acción negativa. Entonces ahora volvemos a pasar la película lentamente. Llega el momento en que ya no está esa escena. El paciente le preguntamos al pasar si sintió algún efecto negativo. No, ya No. no siento nada. Entonces podemos ahora pasar la película más rápido, inclusive haciendo un sonido como si avanzáramos la película rápida. ¿Viste la escena traumática? No. Lo podemos hacer lento, lo podemos hacer rápido, de tal manera que haya un cambio dentro de las neuronas, de la sinapsis, para cambiar esa información. Este es otro ejercicio de programación neurolingüística para cambiar la programación que existe dentro de ese, vamos a llamarle trauma, conflicto que hubo. Otro ejercicio que podemos hacer es cambiar la imagen que está en su inconsciente. Vamos a suponer que hubo un asalto. Entonces le pedimos al paciente que cierre los ojos y que visualice el momento del asalto. Probablemente empiece a sentir angustia, miedo, ansiedad, porque al revivirlo vuelve a sentir las mismas emociones. Entonces vamos a pedirle que esa imagen que tiene en su cerebro la saque hacia el frente como si fuera una foto y la tome con sus manos. Ahí está la imagen del asalto. Ahora esa imagen está en color. Ahora vamos a pedir al paciente que la ponga en blanco y negro. Cambia en su cerebro esta imagen que está en blanco y negro. Ahora probablemente recuerde un olor desagradable. Ahora vamos a pedirle al paciente que cambie ese olor a un olor agradable. Tal vez había sangre, por ejemplo. Ese color rojo vamos a ponerlo en un color que a él le guste, por ejemplo azul. Vamos a poner azul. Ahora esa imagen negativa vamos a hacerla como una bola de papel, ¿sí?
y ahora la podemos aventar, la podemos quemar, la podemos soplar para que se vaya. ¿Qué es lo que quiere hacer el paciente? Aventarlo. Aventarla. Entonces vamos a aventar esa bola, ¿sí?, para que desaparezca y haya un cambio neuronal. Otro ejercicio que podemos hacer es, por ejemplo, esa imagen, vamos a volver a tomar esa imagen del asalto, poner la foto ahí enfrente, y entonces podemos amplificarla como si estuviéramos en una tablet, podemos achicarla, podemos cambiarle el color, el olor, el tamaño, etc. Ahora, esa imagen podemos hacer, por ejemplo, otra bolita, ¿sí? Podemos quemarla o podemos ponerla en un globo de tal forma que se vaya, que se eleve y se desaparezca en el cielo. O lo que podemos hacer es poner la bola enfrente, ya no pesa esa bola, acercarla a la boca y soplarla, y se va yendo. Soplar más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y en su cerebro va a ir desapareciendo esa imagen. Este es otro ejemplo de ejercicios de programación neurolingüística. Vamos a ver otro ejercicio. Otro ejercicio de programación neurolingüística. Vamos a imaginar que tenemos aquí a un paciente que tuvo una imagen traumática, con el mismo ejemplo de un asalto. Entonces vamos a tomar un globo. Entonces lo inflamos y lo que vamos a hacer es transmitir la emoción del globo, la emoción del paciente hacia el globo. Entonces le pedimos al paciente, supuestamente nos explica que tuvo un asalto y que desde entonces no duerme, tiene hipertensión, está estresada, con dolores de cabeza. Entonces le pedimos que tome el globo y que cierre los ojos y que ya no los abra, y entonces le pedimos que transmita la emoción hacia el globo, ¿sí? Que tome el globo y lo presione, ¿sí?, como enojada, transmitiendo la emoción en el ojo, la rabia, el estrés, toda la emoción que tuvo en ese momento, y vamos a amplificar la emoción. Vamos a pedir al paciente que lo reviva, que se enoje, o con el exnovio, por ejemplo, o con aquel hombre que la traicionó, o cualquier actividad que haya tenido, ¿no? Ahorita estamos haciendo simplemente un ejemplo, y entonces vamos a pedirle que vuelva a revivir esa tensión, esa emoción, que se enoje, estrujando el globo, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entonces en su cerebro va a haber esa explosión de emoción, y en su cerebro va a haber un cambio neuronal donde va a desaparecer esa tensión, esa presión, y si tenía hipertensión arterial va a bajar, ese dolor de cabeza va a bajar, porque hay un cambio, vuelvo a repetir, neuronal. Va a haber una reestructuración, un nuevo programa, cambiar el programa de ese estrés, ya lo transmitimos a un objeto donde va a desaparecer y el paciente va a cambiar. Estos son otro ejercicio de programación neurolingüística. En realidad solamente en este video estamos viendo pues una especie de práctica de estos ejercicios, más que el funcionamiento. Ya dijimos que hay una neuroplasticidad para que haya un cambio mental en nuestro organismo y el paciente se pueda curar de su afección. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos hablando de la columna. Empezaremos por la vértebra torácica 1, dorsal 1, y así seguiremos con las 12 vértebras dorsales, luego lumbares, sacras, coxígeas y otras articulaciones.